Bueno, espero que tienen preguntas, porque cuando uno tiene tanta sabiduría, conocimiento, aquí mismo, frente de ti, hay que hacerle preguntas, ¿verdad? Amén. ¿Estamos vivos todavía? Ok. ¿Falta café? No. Entonces, yo tengo algunas preguntas que vamos a hacer a nuestros expositores. Y voy a leer las preguntas en español, pero también en inglés. Y Pedro va a seguir ayudando con la traducción de nuestros hermanos Alan y Noah. Y yo tengo algunas preguntas y después vamos a abrir un momento para las preguntas que quedan. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar. Como ustedes saben, vamos a hacer preguntas dentro del mismo tema de cómo obra la palabra de Dios en la transformación espiritual de nuestras vidas. Esa es la pregunta de este año. El otro año, la última conferencia, la respuesta fue, ¿qué es la obra del Espíritu Santo en mi transformación, mi santificación, ese proceso? Ahora estamos en la palabra. Entonces, estas preguntas van a ser específicas en cuanto a la transformación que podemos experimentar en nuestras vidas a través del poder de Dios y su palabra. ¿Estamos claros? Sí, ok. Entonces, hermanos, la primera pregunta, first question. ¿Cuál es la mejor manera de estudiar la Biblia? What's the best way to study the Bible? ¿Cuál es la mejor manera de estudiar la Biblia? Who wants to start? ¿Quién quiere empezar? Cualquier cosa que sea consistente. Mientras tú lo hagas consistentemente, es bueno. Ahora, si a eso tú le añades un plan que sea balanceado, así como nosotros buscamos una dieta balanceada, deberíamos buscar una alimentación balanceada en las Escrituras. Eso significa que mucha gente lee salmos y proverbios, y está bien, pero eso no es balanceado porque hay muchísima otra revelación de parte de Dios aparte de salmos y proverbios. Entonces, intenta tener un plan que te ayude a entender el libro completo, la revelación completa. Si a eso tú le añades métodos de estudio de la escritura, todavía mejor. Hay diferentes métodos. Está el método inductivo, el de arqueo, diferentes métodos. Pero mientras tú empieces con un plan que sea consistente, balanceado y en dependencia del Espíritu Santo, ese es un buen método. Amén. Alan, Noah, anything to add? ¿Algo para agregar? Over a long period of time. A lo largo de un gran periodo de tiempo, So start early empieza temprano and don't stop. y no te detengas. So continue to study. Continúa estudiando. I like to say that the best commentary on the Bible is the Bible. Me gusta decir que el mejor comentario de la Biblia es la misma Biblia. If you want to know the Bible, Si quieres conocer la Biblia, read the Bible. lee la Biblia. You don't. It will interpret itself for you.
la misma Biblia se va a autointerpretar a sí misma hacia ti. If you keep reading. Si te mantienes And then you read it leyéndola, again. You read it again. You read la it again. lees una y You read it otra again. vez, una y otra vez. That's how good Bible commentators, Así es como buenos comentadores de la Biblia, that's how they make good commentary. así es como hacen buenos comentarios. They use the Bible to Usan la explain the Bible. Biblia para conocer la Biblia. And you can do that for yourself. Y tú también puedes hacer eso tú mismo. The more you read it, Mientras más la lees, the more you will understand it. mejor la vas a entender. And hopefully the more you understand it, Y esperamos que así sea. the more you will read it. Mientras más la entiendes, más la vas a leer. The only thing I would add, Lo único que añadiría, we're privileged today in that many of us have several of these in our house. muchos somos privilegiados de tener varias Biblias en nuestra casa Or on your phone. o en tu teléfono. And back during the biblical times, Antes, en los tiempos bíblicos, it wasn't common for someone to have a copy of this and they would go and study all by themselves every day. no era común tener una copia que tú pudieras estar en contacto el día completo. So it's good that we can do that, Es bueno que nosotros sí podemos hacer eso. but I think this is meant to be studied together. Pero entiendo que esto debe estudiarse toda junta. O sea, debemos leer la Biblia completa. So if all of our Bible study is by ourselves, Okay. if all of our Bible study is just by ourselves, Si todo nuestro estudio bíblico se basa solo en nosotros mismos, o sea, estudiando nosotros mismos la Biblia, I think there's so much that we can miss. hay mucho que podríamos perder. And so I think one of the best things you can do is read it, as Noah was saying, but read it with somebody. Okay. Una de las mejores cosas que puede hacer es leerla, pero como dijo Noah, leerla con alguien más, en comunidad. I say this at my church all the time. Siempre le digo eso a mi congregación. If you're having a hard time studying the Bible, Si está pasando un momento difícil tratando de entender y de leer la Biblia, it is not weird to No. go to another person and ask them to read it with you. no es nada raro que tú vayas hacia donde otra persona que te apoye y la lean juntos, que puedan leerla juntos. In American culture, people think that's weird, En la cultura americana, las personas piensan que eso es raro, but we're a church. pero somos una iglesia. It's not weird No es raro. to go to someone and say, hey, will you help me read this, study this? Poder acercarte a alguien, un hermano, y decirle, oye, ayúdame a leer la Biblia, quiero aprender, quiero entender mejor la Biblia. Amén. Amén. La próxima pregunta. Si para profundizarse en la palabra es obligatorio tener una buena barba. Mentira, no es la pregunta. Pero me di cuenta. But it doesn't hurt. These girls over here said I look like a Viking. Hay algunas jóvenes aquí, dice Pastor Noah, que algunas jóvenes les dijo, o le dijo a Pastor Noah que parece un vikingo. Pero no en una manera mala. No, la próxima pregunta sería, ¿cómo sé qué traducción estudiar? Ahora, esta pregunta puede ser un poco difícil porque estamos hablando de la perspectiva de dos idiomas diferentes, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hablar de ambos. Pero Sigfrido... I think Sigfrido. Usualmente yo te diría que use la Biblia que en tu iglesia usan. Porque así es que va a sonar la Biblia los domingos. Y tú asumes que tu pastor hizo una buena selección del texto, de la versión. Pero, además de eso, yo creo que hay riqueza en poder leer varias versiones. A veces puede traer cierta confusión,
Por ejemplo, yo estoy seguro que algunos de ustedes se confundieron conmigo hoy leyendo, porque yo leo de las Américas. Y yo me di cuenta después que ustedes estaban proyectando de la Reina Valera. Entonces eso puede ser confuso. En un sermón puede ser confuso. Cuando ustedes están en su casa y están leyendo, puede ser enriquecedor. Hay diferentes teorías de cómo traducir las escrituras. Hay diferentes filosofías en las versiones. Yo creo que cada una tiene su pro y su contra. Pero en sentido general, yo les diría que si ustedes toman varias versiones, le puede enriquecer su entendimiento de algo. Pero en sentido general, si ustedes no saben cuál, lean la que leen en su iglesia. Anything to add? ¿Algo para agregar? Yeah, I encourage. So Sí. I primarily work with Haitians, Primera, yo trabajo principalmente con haitianos. and they only have one Bible. Ellos tienen una sola versión de la Biblia. They don't have multiple translations. No tienen diferentes They traducciones. they don't have a translation tradition, No tienen una tradición de traducción. right? So you're very blessed with Así having que multiple ustedes translations. son muy bendecidos de tener diferentes versiones de la Biblia, diferentes traducciones. And so I would encourage you, read them all. Así que los animaría a leerlas todas. Collect Bibles. Colecciona Biblias. And when you study, Y cuando estudies, study in different languages. estudia también en diferentes idiomas. If you know different languages. Si sabes diferentes Or different idiomas. translations. O diferentes traducciones o versiones. Because what translators are trying to do is to find the best word that corresponds with the original language. Porque lo que hacen los traductores es hallar la mejor palabra que se corresponda con la traducción original, And con la versión original. every word has a range of meaning, Y cada palabra tiene un rango de significado, like the word love. como la palabra amor. We mean different things with it. Podemos, puede significar diferentes cosas dependiendo del contexto. Biblical words are the same way. Translators are trying to find the best word to communicate to a certain language or culture. Asimismo es con la Biblia. Diferentes traductores tratan de adaptarla a la cultura en la cual se encuentran, So you can see different perspectives on the same word, para ver diferentes perspectivas de la misma palabra and you have more of a larger range of meaning. y poder tener un rango mayor de significado. So you understand a little better. En fin, es para entender un poco mejor el mensaje central. This one says this one says this one says Si esa this. dice esto y aquello, así yo puedo entender la idea. You can see a little better what the original word might mean. Puedo entender un poquito más cuál fue el significado principal intencionado en la traducción o la versión original. Amén. A mí me gustó esas respuestas. La tercera pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de estudiar partes de la Biblia que son difíciles o algo como aburrido? La genealogía, partes de números, las leyes, Levítico, ese tipo de cosas. Sigfrida's pointing at you. So, in several books of the Bible, there we might find En genealogies. diferentes libros de la Biblia vamos a encontrar genealogías. I'm teaching through Nehemiah right now. We get a few of those in Por Nehemiah. ejemplo, en Nehemías podemos encontrar varios y estamos enseñando eso en mi iglesia ahora mismo. I guess the first thing I would say is if you're feeling bored as you read those, Creo que lo primero que puedo decir es que si estás sintiéndote aburrido mientras lees esas genealogías, that's okay. está bien. It's okay if you're bored as you read genealogies. Es normal que puedas sentirte aburrido leyendo genealogías. It's not as if something is spiritually wrong with you. No es que no hay nada espiritualmente malo contigo si así te pasa, But they're very important. pero son muy importantes.
Because the Bible is telling us a story. Porque la Biblia nos está contando, nos está diciendo una historia Una historia verdadera. And so these genealogies, or maybe these long passages of like senses. What's the plural for senses in English? I don't even know my English language. Census. You know what I O sea, mean. que, por ejemplo, diferentes pasajes así como genealogías o pasajes largos que pueden ser difíciles de entender. That's grounding the story in history. Es para que veamos que esa historia que vemos en la Biblia tiene su origen en la historia general. It's giving us the historical context Nos so está dando that we un understand contexto histórico para que podamos entender of the story of the Bible. de la historia de la Biblia per se. So I'm thankful for some of those hard passages Así que estoy agradecido por algunos de esos pasajes difíciles because it is grounding it in history. porque tienen su origen en la historia. And like Noah said, as we read and read and read, Entonces, como dijo Noah, si leo and we study, y la estudiamos and we listen to our pastor as they're preaching, y ponemos atención a nuestro pastor mientras predica, the story of Scripture la historia de la escritura is coming together, puede tener sentido. and those passages help us make connections Entonces, todos esos pasajes van a empezar a hacer conexión to know that this is actually a true historical event. para Story. entender que esto es realmente eventos históricos reales y verdaderos. Eso es bueno. And if every passage is about Jesus, Si cada pasaje es acerca de Cristo, acerca de Jesús, if the Bible si la Biblia is a story about Jesus, es la historia acerca de it's a Jesucristo, revelation of God, una revelación de Dios, you have to ask the question. tenemos que hacernos la pregunta: In Leviticus, how is God revealing himself to me? ¿cómo Dios se está revelando a sí mismo hacia mí? If you ask that question, Si te haces esa pregunta, you will find an answer. vas a encontrar la respuesta. Now, if you ask the question, Ahora, si te haces la pregunta, how do I apply this to my life today? ¿cómo aplico esto a mi vida hoy? That's a little more difficult. Ahí es un poquito más difícil. So the application might simply be believe it, Entonces, la aplicación alguna vez puede ser créelo. because we don't go to the temple. We don't make sacrifices. Porque, por ejemplo, nosotros no vamos al templo a hacer sacrificios como leemos en el Antiguo Testamento. But Jesus did, Pero Jesucristo lo hizo and we worship him because of that. y lo adoramos por eso. And so being able to read the Bible holistically. Así que ser capaz de leer la Biblia de una manera holística o completa. So how does the New Testament inform the way that I read the Old Testament? Como el Nuevo Testamento me informa sobre la manera como debo leer el Antiguo Testamento. How do I read the New Testament in light of the Old Testament? Cómo leo el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento. So but I would encourage you. Pero sí, los animo. Start with the question. Empieza con la pregunta: What do I see about God? ¿qué veo o qué leo o qué entiendo acerca de Dios? What do I learn about him? ¿Qué aprendo acerca de Él? And if you don't see anything, Y si no ves nada, keep reading. sigue leyendo. You'll find something. Vas a encontrar algo. That's what it's for. Es para eso. Ese es el propósito. Un error que a veces nosotros cometemos es que cuando vamos a leer las escrituras, estamos pensando, ¿qué tiene la escritura para mí? No fue para ti que la escribieron. La escribieron para otro. Y eso es importante. Las genealogías a nosotros no nos hacen sentido. Pero para la audiencia que fue escrito, hace todo el sentido del mundo. Muchas veces validaba el libro. Entonces nosotros tenemos que leer el libro sabiendo que el libro no fue escrito directamente para nosotros. Porque es la palabra de Dios y permanece para siempre. Yo la puedo seguir usando y creyéndola como verdad. Y sigue siendo útil para capacitarme para toda buena obra. Pero debemos recordar que a quien se lo están diciendo es a otro primero. Así que yo debo de tratar de entender cómo su audiencia original estaba entendiendo esto.
¿Por qué le están diciendo esto a esta gente? Para entonces luego poder traerlo y aplicármelo a mí hoy. Pero si ustedes están leyendo Levítico para ver qué aplicación tiene para ustedes hoy, ustedes van a decir, con esto no se hace nada hoy. Pero si usted se mete en la piel de la gente que lo recibió y trata de entender lo que estaba viviendo esas personas, entonces puede traer aplicaciones hacia usted. Y otra cosa, cuando ustedes digan, yo no entiendo esto está aburrido, como dice nuestro hermano Alan, hay chance para uno decir, esto está aburrido. Pero quiero sugerirles algo. Piensen, esto está aburrido porque yo no estoy viendo algo. Hay algo que yo estoy perdiendo. Porque Dios no es aburrido. Y Él no escribe de más. Y si yo creo que Él es el segundo autor o el coautor del libro, alguna utilidad tiene. El problema es que puede ser que sea yo que no la estoy entendiendo. Y necesito que otro me ayude a entenderlo. Amén. Buena respuesta, buena respuesta. Número 4. ¿Es posible crecer como cristiano sin estudiar la Biblia? Is it possible to grow as a Christian without studying the Bible? Si es posible crecer como cristiano sin estudiar la Biblia. So I have a question for the audience. Para la audiencia, tengo una pregunta. So, if your grandparents could not read, Si sus abuelos no hubieran podido leer, raise your hand. a los abuelos que no supieron leer, si alguien tuvo abuelo que no supo leer, levante su mano. Abuelos que no sabían leer, de alguno de ustedes, levante su mano si su abuelo no sabía leer. So, Entonces, if you begin thinking about the people throughout history who could not read, si pensamos a través de la historia acerca de personas que no podían leer, for many of the women in this room, para muchas mujeres que hay ahora mismo en esta habitación, you are the first or second generation, maybe third, who knew how to read in your family. quizás eres la primera, segunda o quizás tercera generación de tu familia que sabe leer. Right? Reading is a new thing Leer, el saber leer es algo nuevo, en un sentido, for very many cultures para muchas culturas and for women in general. y para las mujeres en general. It's exceptional. Es It's a excepcional. beautiful time in history. Es un tiempo hermoso en la historia. So my question becomes, Entonces, mi pregunta viene, throughout Christian history, those people who could not read, a través de la historia, esas personas que no podían leer, how did they study? ¿cómo estudiaron? Owning a Bible. Owning a Bible Sería teniendo una Biblia. for yourself is a new thing. Ok, tener una Biblia propia es algo relativamente nuevo. 2 generations ago, 2 generaciones atrás, you had one Bible for the family. tenías una Biblia para toda la familia It was special. y eso era algo especial. So I think there's this great importance back to what Alan was saying. Entonces, creo que hay algo, tiene importancia acerca de lo que Alan estaba hablando. Historically, study and learning the Bible has been a community event. Históricamente, leer y aprender acerca de la Biblia es un evento, o sea, algo que se hace en comunidad. Your pastor and church leaders would teach you the Bible Tu pastor o los líderes de la iglesia te enseñan la Biblia, because maybe you couldn't read porque quizá alguien que no sabe leer or you didn't have a Bible in your home unless Oh. you had lots of money. o no tenías una Biblia en tu casa a menos que fuera muy adinerado en ese tiempo. So I do think it's just so important to realize what time we are in. Así que es muy importante que nos demos cuenta el contexto de tiempo en el que estamos viviendo ahora mismo. Studying the Bible is a privilege. Estudiar la Biblia es un privilegio. So don't miss that privilege. Así que no nos perdamos con ese privilegio. I didn't answer the question. And so the question was, can we grow without study? O sea, entonces la pregunta fue, ¿podemos crecer sin estudiarla? And
So I'm going to define the word study Voy a definir la palabra estudiar by a eagerness to learn God's word, por un deseo de aprender la palabra de Dios, to know the person that God's word reveals. conocer a la persona que la palabra de Dios revela. And so in our day and age, as we have more access to the Bible, Entonces, en nuestros días, en nuestra era, en la medida que tenemos más acceso a la Biblia, we have the opportunity to know God's word all tenemos the more. la oportunidad de aprender y conocer de la palabra de Dios mucho más. But to answer the question, Pero para responder la pregunta, can we grow podemos crecer without seeking to know God's word? sin buscar entender y aprender la palabra de Dios. No. No. We need God's word. Necesitamos la palabra de Dios. That's why he gave it to us. Por eso Él nos la dio. Hold on. Esperen. That's why all throughout this he gave us prophets. Es por eso que a través del tiempo nos dio profetas. He was always raising people up to deliver his word. Siempre estaba levantando personas que entregaran su palabra, que enseñaran su palabra. And so he's always provided it, Así que siempre la ha provisto and we need to study it y necesitamos estudiarla to whatever capacity it's available to us. de acuerdo a la capacidad que tengamos a la mano. Hoy Alan hacía referencia al Salmo 19 y aunque hablaba del final del Salmo 19, la revelación en la palabra, al principio del Salmo 19 aparece la revelación general de Dios. A nosotros conocemos la grandeza de Dios a través del firmamento. Sus obras cuentan lo grande que Él es. Ahora imagínense que eso lo dijo el salmista con solamente ver el cielo físicamente. Él estaba viendo lo que sus ojos le permitían ver. Y viendo el cielo como él lo podía ver, él decía, wow, Dios sí es grande. Hoy día nosotros tenemos telescopios y nosotros podemos ver galaxias fuera de nuestra galaxia. Hoy nosotros podemos decirle al salmista, tú no tienes idea de lo grande que fue Dios. Asimismo pasó en la historia. Como decía nuestro hermano, muchas personas no tuvieron el privilegio de leer. Muchos ni siquiera tenían el privilegio de la Biblia completa. Tenían porciones, trozos. Nosotros tenemos un gran privilegio de tenerla completa, en versiones, explicada, en video, en audio, y a veces somos perezosos. Nosotros debemos reaccionar diferente a nuestros privilegios. Pero si es necesaria la palabra, claro que sí. Yo duré 1 hora hablando de eso. No hay otro medio para crecer que no sea la palabra. Significa que nosotros vamos a tener que convertirnos en teólogos sistemáticos y posiblemente no. Pero en la medida de nuestra posibilidad debemos dedicarnos a conocer y a entender al Dios de la palabra. And to the point, there is no other way. Y al punto de que no hay otra manera, In John 17, en Juan 17, verse 17, versículo 17, it says, sanctify them in the truth. santifícalos en tu verdad. This is Jesus praying. Eso es Jesús orando. Sanctify them in the truth. Santifícalos en tu verdad. Your word is truth. Tu palabra es la verdad. Jesus doesn't know another way Jesús no conoce otra manera for someone to grow, para que alguien crezca, to become like him. para ser como Él, It is through the word of the Father. es a través de las palabras del Padre. Amén, amén. Bueno, llegó el tiempo para tus preguntas. Si alguien tiene una pregunta para los pastores, ahora es el momento. Hermano.
Si la Biblia es la única manera que Dios utiliza para hablarnos y revelarse a nosotros. Esa es la pregunta. Entendida. ¿Todos escucharon, oyeron bien la pregunta? Sí. En estos tiempos, So I'll tell you a story. I'll tell you a story. Le voy a contar una historia. So, Entonces, me and the group that's here, ok, with me, yo y el grupo que estamos aquí, we're sharing the gospel in Pancho Mateo. estamos compartiendo el evangelio en Pancho Mateo. We're sharing the gospel with this guy. Estamos compartiendo el evangelio con There's esta like persona. 13 of us in a tiny house. Éramos 13 en una casita pequeña. It's raining. It's Está raining. lloviendo a cántaros. And we're sharing the gospel for like an hour, Y estuvimos compartiendo el evangelio por una hora, clearly explaining. explicándolo claramente. The first guy says, yes, I want to trust Jesus. La primera persona dijo, sí, yo quiero confiar en Jesús. We pray for him. Oramos por él. Well, there was another guy standing behind Pero us. había otra persona atrás de nosotros. He's been standing in the same place for 1 hour, Estuvo parado en el mismo lugar por una hora, listening. escuchando. And so, me and Elman, who I work with, Entonces, yo y la persona con quien yo trabajo, the same time we turn to this guy nos volteamos hacia esta persona and we say, what about you? y le preguntamos, ¿y qué contigo? What do you ¿Qué, think of this message? ¿Qué tú piensas de este mensaje? And he tells us, Y él nos dijo, I had a dream last night tuve un sueño anoche that a group of missionaries que un grupo de misioneros came to share a message with me. iban a compartir un mensaje conmigo. You have to do something with that. Tenemos que hacer algo con eso. Either he's lying O está hablando mentira, or God is saying something. o Dios le dijo algo. You have to do something with that. Hay que hacer algo con eso. And we see all over the world, Y vemos a lo largo del mundo, God uses dreams Dios usa sueños to prepare people to hear his word. para preparar a las personas para escuchar su palabra. Muslims Los musulmanes, with no access to the gospel, sin ningún acceso al evangelio, they have dreams tienen sueños of a man with a message. de un hombre con un mensaje. And they meet someone Y luego conocen a who alguien explains the message to them. que le explica el mensaje a ellos. You have to do something with that. Tenemos que hacer algo con eso. Either they are lying O están mintiendo or God is doing something. o Dios está haciendo algo. So, Entonces, as we learned from Noah earlier, como aprendimos de Noah hace un rato, this is God's word. esta es la palabra de Dios. And we believe that this is closed, Y creemos que esto está cerrado, meaning we're not going to take anything away from it, lo que significa que no vamos a sacar nada de ella, we're not going to add to it. ni le vamos a agregar nada. But God is free to speak Pero Dios es libre de hablar in whatever way he wants. en la manera como Él desee. But what his word tells us Pero lo que nos enseña su palabra is that he's unchanging. es que Él es inamovible, Él no cambia. So this becomes our test. Entonces, Our test. esta es nuestra prueba, la muestra. So people can say all the time, well, I had a dream about this or a dream about that. Las personas pueden decir en cualquier momento, yo me soñé con esto, me soñé con aquello, Or God said this, God said o Dios that. me dijo esto, Dios me dijo aquello. But if it contradicts this, Pero si contradice esto, then we know it's not from God. entonces sabemos que no viene de Dios. So I believe that God can speak Yo creo que Dios puede hablar through a dreams, través de los sueños. through maybe a prophetic word from another person. Maybe hice una palabra profética de otra persona, It just will not contradict what he says in his word. solamente que Él no va a contradecir lo que ya dijo en su palabra. This is how we test those things. Esta es la manera como probamos esas cosas. No todo el mundo cree lo mismo. Not everybody- Hay diferentes posturas. Pero aun si tú fueras abierto a los sueños o no, aun el que es abierto a los sueños o a las profecías,
debe de someterse a las escrituras, como dice Alan. Lo que nosotros debemos de tener cuidado, si tú preguntas, ¿es ¿Dios habla de otra forma? Sí, la Biblia dice que sí, a través de la creación, a través del consejo de otros. Nosotros vemos cómo Dios abría y cerraba puertas a través del consejo de otros. Lo que nosotros debemos de tener cuidado es a veces del abuso que se puede hacer, de cómo impresiones de tu corazón, impresiones fuertes de tu corazón, tú las equiparas a la voz de Dios. Entonces, cualquiera que venga a usted y decir, el Señor me reveló que tú te tienes que casar conmigo. Tú le dices, dile a él que me lo diga a mí. Y quizás así. Se lo digo porque a veces nosotros usamos esa carta de Dios me mostró, Dios me dijo, no para validar esto, sino para dar su propia opinión sobre otra cosa. Y cuando sea así, es peligroso. I think we would say personal conviction also. Sí, también deberíamos decir convicción personal, Because God can convict you in your conscience porque Dios puede convencerte en tu conciencia that something you're doing is wrong, de que algo que estás haciendo está mal. right? I like fried chicken. Por ejemplo, a mí me gusta el pollo frito. Maybe God says to you, you should not eat fried chicken. O sea, quizás Dios me puede decir en un momento, no debes comer pollo frito, Because you love it too much. porque te encanta demasiado And He speaks to you y Él puede hablarte through conviction. a través de You convicciones. stop eating fried chicken. Entonces, deja de comer pollo frito. But you can't tell me to stop eating fried Pero tú chicken. no puedes decirme a mí que deje de comer pollo frito. He spoke to you. Él te habló a ti And you trusted that was a good thing for you. y confiaste en que eso era algo bueno para ti. So we speak this way about conviction all the time. Entonces, siempre hablamos de convicciones. Maybe things that aren't specifically in the Bible. Quizás acerca de cosas que no están específicamente en la Biblia. But we have to follow our conscience and conviction in that. Pero debemos encontrar y seguir nuestra convicción y nuestra conciencia acerca de esos temas. Amén. Espero que eso sea una pregunta más. Tiempo para una pregunta más. Aquí. Vamos. ¿Cuál sería? Ok. ¿Sí necesita qué? No. ¿Para qué? He doesn't have one, but I think he understands the Bible pretty well. Ya ustedes saben la respuesta de esa pregunta. Que sí. No. Hermano, ¿cuál sería la pregunta? ¿Tú puedes repetir esa pregunta bien claro en esta? Ok. Básicamente lo que tú quisiste decir es de qué manera yo puedo argumentar a alguien que te pregunte acerca de la veracidad de la palabra de Dios. Like demonstrate with arguments that the word of God is true and inspired. I think my question would be for the person. Creo que mi pregunta sería para la persona. Who
¿Quién dice que solamente fue escrita por hombres? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dijo? ¿Qué autoridad tienes tú para decir eso? Porque la Biblia misma dice que es escrita por hombres, pero a la medida que Dios los iba guiando. Entonces, ¿cuál es la autoridad mayor de hablar acerca de la Biblia? ¿La misma Biblia o fulano de tal? Otra vez, eso es un argumento circular. Pero yo creo que todos los argumentos al final son circulares. Porque la persona que dijo que es escrita por hombres lo escuchó de alguien más y lo pensó. Y van a volver a esa autoridad de quien lo escuchó al principio. Yo añadiría parte de lo que decía Noah, y creo que él habló de eso esta mañana. Ella dice que lo es. Ella dice que es inspirada. Una de las cosas que dice constantemente, en especial en el Antiguo Testamento, es: vino palabra de Dios. Vino palabra de Dios. Y aún dentro de ella misma puso condiciones para que el pueblo pudiera testear, pudiera validar si había un verdadero profeta o no. Y ese mismo profeta se estaba poniendo en un gancho. Porque él estaba diciendo: si no se cumple lo que yo estoy diciendo, yo soy falso y a mí hay que apedrearme. Es un lío ponerse ese estándar. Entonces, ella misma lo dice. Ella misma pone altos estándares de cómo uno testear eso. Lo que uno ve revelado en las Escrituras y el cumplimiento de profecías hace que uno piense que es extraordinaria. Pero al final, creo que aquí pasa como lo que yo decía hace un rato, de yo te puedo explicar lo rico que es el chocolate, pero hasta que tú no pruebas el chocolate, tú no sabes qué significa eso. Nunca mi fe en la inspiración de la Biblia ha sido tan fuerte como cuando yo leo la Biblia consistente y ampliamente. Porque mientras yo encuentro esa consistencia de la que hablaba Noah esta mañana, y yo sé algo de la historia, porque si todo este libro apareciera de una vez, pues es fácil que el libro tenga continuidad, que tenga unidad, que tenga coherencia. Pero cuando yo sé que hay libros que se distancian cientos de años entre uno y el otro, y este siguió lo que decía el otro, y de una forma maravillosa, entonces yo tengo que decir, este libro es, al menos, es extraordinario. In John chapter 6, En Juan capítulo 6, the chapter begins with Jesus feeding the 5,000. el capítulo empieza con Jesucristo alimentando 5,000. This amazing miracle, and all of the people want to follow Jesus. Era un milagro grandísimo y toda la persona quería empezar a seguir a Jesús. I mean, this is crazy. It's manna from heaven again. Era algo, imagínense, asombroso, como si fuera maná del cielo otra And vez. they even say to Jesus, "You must be the prophet we've been waiting Entonces, for." incluso le dijeron a Jesús, tú debes ser el profeta que hemos estado esperando. Later on in the chapter, Más adelante en el capítulo, this crowd finds Jesus again, esta multitud se encuentra con Jesús otra vez and Jesus begins to explain to them who he really is. y Jesús empieza a explicarle quién es él realmente. And he says things like, "No, I'm the bread of Entonces life, él empieza a decirle cosas como yo soy el pan de vida and that you have to feast upon me." y el que no come de mi carne. I'll let you study en ese- I'll let you study the passage, but at the end of John Le voy a 6, permitir que lean o a decirle que lean ese capítulo, pero al final, as Jesus is explaining who he is, mientras Jesús está explicando quién es él, most of these people leave him. la mayoría de esas personas lo dejaron. And then Jesus turns to his disciples Y luego Jesús se voltea hacia sus discípulos and he says, "Are you going to leave me too?" y les dice y les pregunta, ¿ustedes también me van a dejar? And
I believe it's Peter, Y looks to Jesus Creo que and, Pedro le dice a Jesús, and says, "Where'd we go? You have the words of life." ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida. And so I agree with Pastor Entonces- Sigfrodo here Estoy de acuerdo con el pastor Sigfrido, in that, you know, que the word of God is something you need to taste. la palabra de Dios es algo que necesitas probar. And it's a journey to understand it. Y es un viaje, un camino el poder entenderla. And it's going to press against us. Y va a presionarnos. And some receive it, Y algunos lo reciben some don't. y otros no. And so my encouragement Entonces mi motivación, mi consejo is that you invite your friends to study it with you. es que invites a tus amigos a leerla contigo. You know, we might think it's going to take like this big miracle to get them to believe. Quizás pensamos que eso será un gran milagro llevarlos a que puedan entender o creer. And maybe God will do that. Y quizás Dios sí lo haga. But we got to dig into who Jesus is in the Word Pero debemos escarbar acerca de quién es Jesucristo en la Biblia. so that they can see that it's from God. Para que ellos puedan ver y entender que viene de Dios. And not everyone will. Y no todos lo harán. But it's a journey we need to invite our friends into. Pero es un camino al que debemos invitar a nuestros amigos a tomar. Amén, amén. Bueno, no podemos salir sin dar un fuerte aplauso a nuestros expositores. Amén. Gracias. Thank you, brothers. Muchísimas gracias. Entonces, mientras ellos están bajando, los músicos vienen subiendo. Voy para cerrar este momento y dar gracias a Dios por estas respuestas de sabiduría. Amén.